intérpretes históricamente consagrados. Bueno, 35 minutos de las 6 de la tarde y recibimos a ella. A Miriam, que hace años que no viene acá a visitarnos. Sé que estuviste por otros medios, con otros colegas trabajando, pero ahora venimos a algo renovado y vamos a poner una impronta. ¿Por qué elijo esta impronta? Primero y principal. Primero, pues sos una gran maestra en muchísimas cosas y que acompañás a agentes en procesos, agentes con ese final, y es a personas, individuos, en procesos muy especiales y ayudas a tomar ciertas decisiones. Estamos como en un proceso y un estadio en general, ¿no? Donde, como dije al principio del programa, ¿no? Queremos acercarnos a nuestra mejor versión, pero para acercarnos a nuestra mejor versión, creo que es momento de que demos el eco, ese eco interno, ¿no? No en la búsqueda externa de nuestro niño interior. Pero primero contanos de vos, Miriam. Contanos de dónde venís, cómo son tus redes, cómo te puede contactar la gente, qué nos ofreces. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Efectivamente, hacía muchos años. Estuve un tiempo en radio y después decidí apartarme un poco de todo, porque cuando uno se satura, entonces no puede dar. Y lo que más amo es dar. Dar desde mi trabajo, dar desde lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago? Básicamente me considero una biodecodificadora, neurodecodificadora, como lo quieran llamar, son todas marcas de una misma remera. Y dentro de lo que es la biodecodificación tenemos todo lo que es el trabajo del árbol, la genealogía, y no solamente la genealogía desde lo genético, sino desde la psicogeografía que rodea a un clan, ¿no? Que puede ser propio, que puede ser adoptado, que puede ser imaginario, bueno. Y con todas las novedades de este mundo que viene cambiando, ¿no? Ahora ya los árboles no son papá y mamá, ahora son papá solo con 2 hijos, mamá sola con una hija que no está en su útero, que vino de otro lado. Es decir, las familias han cambiado. Así que todo este tiempo me dediqué a estudiar. Estas revoluciones de cambio. Sí, ¿no? Totalmente, porque ya se empiezan a ver en los árboles. Ya no hay tantos hijos, hay más mascotas. Y las mascotas son perrijos, son hijos, están muy presentes. Y de hecho, vos querés saber qué pasó con algún miembro de una familia y tuvo una mascota. Bueno, mirá la mascota y vas a comprender cómo era el dueño, ¿no? Hay que poner las mascotas ahora también. Se ponen las mascotas y hemos creado simbología para las mascotas. ¿En serio? Sí, hemos creado para las familias monoparentales, las familias homosexuales, todo forma parte de este nuevo mundo, y el que no puede adaptarse a estas nuevas realidades se va quedando, y la gente te está necesitando de que des respuestas ahora, ¿no? Sí, y también, digamos, a ver, yo acá me echo con lo que a mí me gusta. También es como que la biodecodificación, la programación neurolingüística, el estudio de la psicogenealogía, eso se fue ampliando tal vez para algunos llamadas pseudociencias, como es el caso de la astrología, que es milenario, y también cómo te puedes llegar a estar hablando una carta natal de cómo fue tu árbol, cómo se fue representando, dónde está la energía femenina, la energía intrauterina, que de eso también se carga lo que tiene que ver con la biodecodificación, las constelaciones familiares. Depende cómo las apliques y depende quién las apliques. En la nota anterior que hablamos con Gabriela Iturralde, ella es licenciada en psicología y tiene especialización en mindfulness. Ay, y es lo de ahora. Es un poco lo de ahora también. Es lo que te llama, ¿no? El estar aquí y ahora. Estar aquí y ahora, que está todo completamente relacionado esto. ¿Por qué? Porque el objetivo, creo, de este trabajo, ¿no? Es brindar distintas herramientas para que todos podamos conectarnos con nosotros mismos. Pero para conectarnos con nosotros mismos implica aprender a escucharnos internamente, ¿bien? Que también es la propuesta que viene para ahora, para allá, para de acá a 3 años. Todo con paciencia, pausa, perseverancia, porque esto es un estadio de trabajo, de muchísimo trabajo personal,
donde los resultados no los vas a tener inmediatamente, como esa cuestión de capricho, de que todo ya, dame. Ayer. No, eso ya no, Ayer, no. ya no existe eso, no existe. Entonces vamos a dar distintas técnicas para ir iluminando y reconectando con nuestro niño, niña interior, que es algo completamente necesario. ¿Por qué? Es la base de nuestra construcción, tanto psicológica, fisiológica, e incluso, bueno, Bruce Lipton ha demostrado que también genética, no somos esclavos de genes permanentes, estamos cambiando permanentemente. Entonces, el primer contacto que tenemos que hacer es con nosotros niños, con nosotros y con ese niño o niña que nos habita y a veces nos contamina. A ver, porque este niño interior, ¿cómo se puede conectar? Por ejemplo, una cosa es conectarlo, se puede manifestar, es la pregunta. ¿Cómo se puede manifestar? ¿Se puede manifestar desde la luz y a su vez desde la sombra? Sí, es mucho más que eso. Se contacta con nosotros. Un niño que fue sano, sano, estoy hablando de sano, no estoy hablando de normalidad porque la normalidad no existe en ninguna familia. Digamos, si hablamos de un niño sano, para que la gente comprenda, no es el que llevó la vida normal. No. Sanamente es que integró el proceso intrauterino, tuvo un parto normal, donde no hubo cesárea, donde no hubo tal vez conflictos externos en ese periodo, entre papá y mamá, o entre la familia, y después que vivió ese desarrollo de salir del útero al mundo. Exacto. Y tener una madre cuidadora, o puede ser un padre de crianza, un padre adoptivo, Exacto. que Esa cumplió es ese rol de protección, ¿no? No podemos hablar de normalidad porque la conocemos de una manera, y la actualidad nos está diciendo que ya no hay papá y mamá. Ahora, o hay padres, o hay madres, o hay dos padres, o hay dos madres. Las familias heterosexuales son parte, no la totalidad. Entonces tenemos que empezar el concepto desde ahí. Cuando nos referimos a un niño sano, es un niño que ha sido amado, esperado, deseado, contenido y formado dentro de lo que es el respeto por lo que es, por ser simplemente. Ese es un niño sano. Ahora, ¿alguno de nosotros somos sanos? No. ¿Por qué? Porque somos criados por adultos que también tienen su niño que no siempre fue sano. Algo que te quería preguntar, ¿por qué? Porque en muchos casos, cuando hablamos de los árboles genealógicos, en muchos y ayer yo te mostraba mi árbol, si ponemos a sacar, por ejemplo, la etapa, hablo en general, hay gente en estudio, para que piensen, reflexionen, si nos ponemos a ver lo que es nuestra generación, que es donde arrancamos, el acá soy yo. Después vemos los roles ahí. Sí. Tenemos papá, mamá, bisabuelos. Después tenés los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, y a partir de ahí se consideran ñoños. Los ñoños. ¿Qué serían ñoños? Y los ñoños son los que están por encima de los tatara, que antes se los llamaba tartarabuelos. Entonces, para unificar, abuelo, claro, para unificar toda esa cantidad de seres, para que vos estés hoy aquí, Ezequiel, se necesitaron más de 7.000 almas que se unieran para que estuviéramos nosotros. O sea que anda calculando cómo es el proceso de la genealogía. Por eso te digo que el concepto genealógico como el que teníamos hasta hace 4 años atrás ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Hay una actualización de todo. Total. Me están llegando personas que, por ejemplo, mira, soy una familia monoparental, es decir, soy yo. Y tengo mi hijo, no lo pude, no tengo ovario, no tengo óvulo, obviamente no tiene el espermatozoide. Entonces obtuve óvulo de un lado, ovodonación, las leyes, las nuevas leyes, las leyes de ovodonación, la espermadonación, y utilicé mi útero. Perfecto. Es una familia tipo. Después hay más de las variantes que hay.
son tantas como las relaciones que podés tener. Después tenés, lo mismo sucede, bueno, lo que hace Marley, por ejemplo. Él, Dona. útero subrogado y puede utilizar o no si quiere su esperma. Y utiliza la ovodonación o un útero prestado y tiene a su hija. Eso también es una familia y es monoparental porque hay un solo padre. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo ves reflejado? ¿Cómo se van a ver esos niños? ¿Qué información nosotros tenemos? Y ahora vamos a meter un poquito más profundo. Nosotros traemos una información que está en nuestro inconsciente individual, dice Freud. Tenemos un inconsciente individual donde guardamos diferentes experiencias que van construyendo nuestro ego, nuestra parte. Para que termino de armar y después seguimos, pues te brillaron los ojos. Vi eso. Bueno. Después tenemos un inconsciente colectivo del cual Jung toma esa esencia para hablar de lo que son los arquetipos, ¿no? Que también son parte de nuestro ego. Y después aparece Moreno y aparece Sussenberger y aparece Jodorowsky y nos dicen, bueno, che, además de todos estos inconscientes hay un inconsciente familiar. Es decir, que por parte de nuestro clan nosotros tenemos memorias que están dentro nuestro. ¿Viste? Por ahí hay personas que, pero no sé, porque me pasa esto, pero no tiene nada que ver, en mi familia nadie lo hizo. Bueno, hay que ver de qué lado de ese inconsciente familiar vos estás siendo fiel, ¿no? Ahora, imagínate en un niño que tiene una mamá o que tiene un papá y no tiene más nada, pero que el esperma fue donado de otro lado y que el óvulo fue donado de otro lado. ¿Qué pasa con esa información genética? ¿Dónde queda? Bueno, eso es lo que estamos viendo en los árboles ahora. Revolucionada queda. Entonces, porque no sabe dónde viene. Y la esencia va, por eso hablamos que cuando hablamos de un niño sano, es un niño deseado y amado. Ya no tiene que ver tanto desde dónde proviene. Porque te acordás, bueno, hasta hace poco lo más complicado que había en un árbol era un adoptado. Un niño adoptado, de ese no se habla, de eso no se habla. No, lo tuve claro, los grandes secretos. Ahora eso es lo de menos. O sea, el árbol adoptivo es algo muy común ya. De hecho, se ha asimilado y se ha estudiado el árbol adoptivo muy bien. Lo nuevo es todo esto. ¿Qué pasa con los embriones congelados que no van a desarrollarse como seres humanos? ¿Qué pasa con eso dentro del árbol? ¿Se cuenta como hermanos o no se cuenta como hermanos en un niño que es único y que no van a poder tener otro porque decidieron no tener más? ¿Qué pasa con esos embriones? Son preguntas éticas a nivel biológico y son preguntas éticas también para quienes trabajamos con todo esto y para incluso ético desde el lado espiritual, ¿no? Hay toda una resonancia en eso, hay mucho para ver todavía y trabajar. Hay que podar, se cierran fábricas ahí, cerramos árboles. Se podan algunas cosas, pero sabes que si el árbol se manifiesta, va a largar una rama. Si el árbol quiere que algo se entere, por más que lo calle, va a saltar. Va a salir. Va a salir. Esto se está poniendo, hola Sole, se está poniendo lindo. Hola Ángeles Mancini. ¿La conoces Ángeles Mancini? Me suena. No me hagas así, pues yo te la recomendé. Yo te mando gente, querido. Sí, lo que pasa es que tenés la cabeza limada. Yo te pregunto. Pues yo me decía en mi casa, yo aprieto el botón y tengo ahí todos mis consultantes, entonces los tengo todos organizados. No, es mucha estructura, basta de estructura. Estoy automatizada. Estás robotina. Sí, y hay cosas que te tenés. Esa es otra cosa que tenemos que aprender a convivir con la nueva tecnología, todo lo nuevo, y no te resistas. El mundo va a ser... el amor digital. No hay un amor digital. El amor siempre va a ser amor. Pero... ¿Y cuándo es el amor verdadero? El amor verdadero. Qué buena pregunta. Podemos filosofar sobre eso. Sí, Bergelinger no me lo dice en los órdenes del amor. ¿Cuál es el amor verdadero? El amor verdadero creo que es el incondicional. Y no viene de la mano de, el amor que tiene mamá por el hijo. No, porque si no fuera el hijo no lo amaría. Bueno, ¿no? El amor incondicional es un amor que dice, ese
sos esto, pero ¿sabes qué? Te amo igual y no quiero que cambies, te tomo tal cual sos y Dios dirá si querés cambiar o no. Eso Imposible, porque todo el mundo estamos proyectando, porque no nos hacemos cargo de nuestras sombras. No nos vayamos de eje, porque ahora vamos a ir a las cosas... Me hiciste una pregunta y te la contesté. A las cosas más duras. Que justo que te escucho hoy, dice Ángeles. Viste, yo no hice una publicación 6-5. No lo etiqueté a Samu, lo tenemos a Samu como operador, tenemos la visita de la India, tenemos a Juanchi, tenemos a todos hoy. Para. Ya hablamos del arquetipo, ¿no? No. Bueno, vayamos primero a lo que es el concepto de un arquetipo. Sabíamos que iba a pasar esto, sabía que nosotros íbamos a juntarnos a charlar y esto iba a ir. Ya sé. No sabemos cómo se va a llamar. Hablemos un poco del arquetipo. Esto es contenido de educación. Vayamos al arquetipo. Al arquetipo, bueno, es un tema que a mí me apasiona, del cual me he especializado. Los arquetipos son simbología que tenemos, que son comunes a toda la humanidad. Esto fue creado de la idea de Jung, ¿no? Uh-huh. Del cual él dice que toma esto del inconsciente individual de Freud y dice, no, además tenemos este inconsciente colectivo donde tenemos ciertos símbolos que están en ese inconsciente, si son comunes a la humanidad. Por ejemplo, si yo digo madre, en la China, en la India, en donde sea, todos saben el concepto madre. Uh-huh. Simbólicamente, madre es la persona que tiene un hijo, ¿ok? Uh-huh. Simbólicamente. Después, lo podemos adaptar a cada país y a cada circunstancia, ¿ok? Uh-huh. Cada arquetipo representa algo que es común para toda la humanidad. Ahora, cada país y cada persona va a tener su propia representación de ese arquetipo. Entonces, ¿qué son los arquetipos? Son símbolos comunes a toda la humanidad que están en este inconsciente colectivo. Uh-huh. ¿Cómo los individualizamos? A través de nuestras propias experiencias. Uh-huh. El arquetipo tiene como característica una luz, que es lo que vemos, lo que más nos gusta, y una sombra, que es lo que está detrás de esa careta, suponete. Esa sombra puede ser como un opuesto complementario, porque no puede vivir uno sin el otro. Hasta que logramos integrar esas sombras, darle lucecita a esa sombra y hacernos cargo de lo que hacemos. Porque llegó el momento también de empezar a hacernos cargo. Porque también este periodo es cagada que te mandés. A los 6 meses, 3 años vas a ver los efectos de las cosas que vas a estar haciendo. Entonces, empecemos a hacer las cosas un poquito pensadas. No exacto. De impulso, de acá yo estoy, entonces... El ello. Que no surge el ello solamente. Uh-huh. Los arquetipos a mí me fascinan, primero porque hay tanta variedad como personalidades tengamos. Jung dice que son diferentes caretas o personajes o roles que vamos interpretando a lo largo de nuestra vida. También se los puede llamar egos. ¿Por qué? Porque son constructos, los armamos nosotros. Está la parte colectiva, por ejemplo, un abogado. Eso es un rol, pero también es una careta. El abogado es abogado en su estudio, pero en su casa es esposo o es hijo, o padre, o lo que sea. Eso significa que depende del contexto en el que estamos, es cómo actuamos y cómo nos mostramos. Desarrollamos un arquetipo diferente. O sea, por ejemplo, Samuel no es lo mismo en su trabajo legal que en el trabajo ilegal de la radio, por ejemplo. Por ejemplo. Vivi no es la misma en su trabajo legal que en su trabajo de esposa, su trabajo de madre. Exacto. Son roles, no son trabajos. Son roles que desempeñan. Juanchi no es lo mismo Juanchi bailarín que Juanchi deportista. Por ejemplo. Incluso el contexto, él va a ir mejorando, puliendo ese arquetipo Uh-huh. para poder encajar en ese lugar. Y hasta ahí, yo te decía los otros días, está todo fantástico. Porque necesitamos de esos egos, necesitamos de esas caretas para relacionarnos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El problema está cuando yo me trago el personaje. Cuando vos, personaje Ezequiel Radio, se traga el personaje de Ezequiel Radio. Quiero que me traiga otra vez. Lo estoy necesitando. Extraño eso. Pero precisamente cuando nosotros podemos hacer ese de decir, bueno, bárbaro, yo soy Ezequiel Radio, genial,
me gusta, es un ego donde me siento cómodo, es un ego donde puedo desarrollar un montón de cosas y obtengo mucha atención y puedo ser carismático y a la gente le encanta y puedo desarrollar mi voz y puedo seducir y puedo dar todo las luces de ese arquetipo de locutor que tenés. Y ahí está bien. Ahora, actividad de iniciativa. ¿qué pasa? ¿Ahora qué? Detrás de ese amoroso Ezequiel que se vende en las redes y está bien y está perfecto, hay una sombra. ¿Y la sombra qué es? Esas son, y acá quiero que se vean todos, porque ya cada uno identificó el ego en el que mejor se siente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hay detrás de ese Ezequiel divino? Hay una sombra. Y las sombras, dice Jung, son las pasiones más bajas que no podemos aceptar. ¿Cómo yo, que trabajo en esto, puedo tener una actitud tan asquerosa, tan horrible, tan deprimente, tan... Esa sombra es la otra cara que nos cuesta tomar y nos cuesta ponerla al hombro y decir, bueno, a ver, vení, sos la peor parte de mí, pero vení, acá te quiero. Eso es amor incondicional hacia mí misma. Sé que tengo esto que es horrible. Yo te decía los otros días, a mí me encanta el ego que tengo de la mujer llena de paz. Ay, mira como Ale, qué lindo, qué sé yo. Pero mi sombra en eso es la soberbia. La arrogancia. La arrogancia, yo sé todo y yo te la voy a complicar. Yo sé más que vos, eso dice Vanessa. Yo sé que más que vos y como sé más que vos, se pelea con todo el mundo. Exactamente. Entonces, cuando yo tomo esa sombra de mi ser, que ya la he tomado, la integro a mí y digo, bueno, cuando yo me empieza a dar la chiripiorca, sé que esta sombra me está diciendo que hay algo en mí que no está en un sano equilibrio. Entonces, cuando la sombra está integrada a vos, es la que te avisa para la que te dice, che, no te creas que sos esto. Vos no tenés nada que ver con esto. Tu ser es otra cosa. ¿Eso puede ser un factor limitante? No, es un factor liberante cuando yo acepto la sombra. Ahora, si no acepto la sombra, por supuesto que siempre me va a limitar. Pero pará. Porque ahora esto me está dando pie a lo siguiente. Presten atención. El ego. El ego. Que, o sea, en los factores psicológicos de Jung habla de los racionales y los irracionales. Los que sienten, los que piensan. Los que exteriorizan, los que interiorizan emociones. ¿Bien? ¿Qué cucú? El tema es el siguiente. El tema es cuándo, porque ahora vamos a saltar otro tema, porque acá es donde a mí se me hace como un rulito que no entiendo, que me gustaría entenderlo. Cuando hablamos de esta cuestión de constitución de ego, en este ego, cuando hablamos de... fíjate que hablamos del desarrollo del niño de un modo divino, hermoso, deseado, taca. Ese es un niño sano. Sano, bien. Y cuando este niño no es sano, por eso presten atención a esto. Y hay heridas. Prenatal, concepción, prenatal, concepción, periodo de gestación e infancia. Si hay situaciones o hechos traumáticos vividos por este niño o niña, eso se transforma en una herida, ¿no? Primero, ¿esa herida se puede manifestar dentro de estos arquetipos? Claro. Bien, me gusta porque diste varias cosas, así que vamos a aclarar cada una de las cosas que dijiste. Yo te fui por todas las reglas. Primero vamos a dar un concepto así muy general de lo que es ego. Ego es un constructo psicológico, eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué es un constructo psicológico? Porque está basado en las experiencias que vamos teniendo. Y las primeras experiencias que tenemos vienen de nuestros padres y heredadas de nuestros ancestros. Así que lo que somos o tratamos de ser delante de los demás está conformado por esas experiencias. Sigo con la segunda parte. Cuando hablamos de que un niño no ha tenido una infancia sana, y vuelvo a repetir, hablamos de sano cuando es un niño que ha sido contenido, que ha sido primero de todo deseado, contenido, amado, con quien quiera que sean los padres o quien sea que los haya criado. Eso ya se ha dado cuenta que no tiene tanta relevancia. Lo que tiene mucha relevancia es lo que se le da. Hay
heridas que quedan, porque bueno, por ejemplo, mi madre murió al nacer y mi padre murió a los meses que murió mi mamá. En ese caso, un niño puede ser sano, puede tener una vida saludable y siempre va a tener una herida. ¿Por qué? Porque va a sentir la herida del abandono. Más allá que en la adultez él pueda comprender que no fue un abandono, siempre esa herida va a estar. Entonces, pero pudo haber manifestado una sana evolución con quien se dedicó a cuidarlo. ¿Me explico? Y que puede haber sido la abuela, puede haber sido tía, puede haber sido la hermana. Hay un montón de situaciones, porque después ya entramos, según quien lo haya criado, ya ahí entras en la parte de constelaciones que también te puede traer algún tipo de conflicto. Pero dicho esto, tomando una vez que comprendimos lo que es el ego, podemos comprender que ese constructo psicológico va a estar conformado 9 meses antes de la concepción. Es decir, el niño ya comienza a ver quiénes van a ser sus padres. Ese ser, esa energía pura, comienza a ver quiénes son sus padres. Ya elige a sus padres. Entonces, a los que me dicen, ¿por qué me tocó este padre? Mire, mi vida, usted lo eligió, ahí se quedó, estás para trascender algo. Después aparece la concepción, y ahí tenemos que tener especial cuidado. ¿Cómo fue esa concepción? ¿Fue por violación? ¿Fue por abuso? ¿Fue porque no me quedaba otra? ¿Fue porque mamá estaba borracha, papá estaba borracho? ¿O fue porque no me quería quedar sola? Cuando vos le preguntás a una mamá, ¿por qué querés ser mamá? Y te dice, ¿por qué no quiero estar sola? Bueno, todo ese contexto me concibieron porque se murió mi hermana o mi hermano, yo vine a cubrir esa ausencia. Entonces la concepción tiene muchísimo que ver en cuanto al constructo también. Y después tenemos los 9 meses del embarazo. Si yo tuve 9 meses de embarazo divinos la madre está fantástica, ¿verdad? Hoy por hoy quiero aclarar esto. No necesitas, y no soy sin desmerecer a nadie, no tiene nada que ver con el feminismo, tiene que ver con la nueva realidad. Vuelvo a hacer hincapié en la nueva realidad. Si vos tuviste un embarazo fantástico, no quiere decir que estés con un hombre al lado, sino porque deseas ese bebé y lo querés tener porque amás eso. Entonces, si tuviste un embarazo fantástico o lo cuidaste al bebé, el bebé va a tener una construcción interna de protección muy importante y muy fuerte. Ahora, si ese embarazo, durante los 9 meses del embarazo, la persona no lo disfrutó, se sintió mal, se dio cuenta de que era un error y que ya no quería dar vuelta atrás, bueno, entonces hay una serie de inconvenientes, eso también va generando una herida, teniendo en cuenta las etapas que vos decís. Después viene el nacimiento, no es lo mismo nacer por cesárea, que hoy ya es nada, a nacer por parto natural, que también el parto natural ya no es el parto donde las mujeres sufrían eternamente, porque ahora te pueden poner una peridural perfectamente y no tenés ningún dolor y lo parís tranquilamente. Entonces, el problema no está en cuanto a cómo nace el niño, sino a lo que vive la madre, si lo considera como un hecho traumático la madre, o si lo considera como un hecho de que ¡wow! La vida se hace presente, ¿no? Entonces, eso sí no va a cambiar, eso siempre es femenino. Voy a hablar del género femenino, ¿no? Después hablemos de la energía. El género femenino está preparado para eso. Entonces, esa experiencia es única de la madre. De la madre, sí. Punto. No importa si después va a dar el niño, si lo va a dar en adopción, si se lo va a quedar. Esa experiencia es única de la madre. Y ese momento de alumbramiento, ese momento en que nace la criatura también marca esa construcción del ego del niño. Hasta los 3 años. En los 3 años, hasta los 3 años, desde 9 meses antes de la concepción, hasta los 3 años, nosotros vamos a tener una relación simbiótica con la persona que me esté criando. Puede ser mamá, genial, porque ahí banqué todo. Puede ser que mi mamá murió y me dejaron en un orfelinato. Bueno, ahí vamos a tener una persona que no va a tener idea o no va a poder tener un concepto claro de lo que son las emociones, porque el vínculo emocional se hace con la madre o con la crianza de una persona que demuestre afecto. En un orfelinato es muy difícil de conseguir eso. No quiero estigmatizar a ninguno, pero es muy difícil. Entonces, hasta los 3 primeros años la persona va a tener una relación simbiótica y ahí va a comenzar
su propia construcción. Y acá es donde vienen las cuestiones de los traumas o de los conflictos, porque al ser una relación simbiótica con mamá, muchas veces cosas que le pasan a mamá las tomo como propias. Hemos visto que en regresiones o en hipnosis, al volver a ese momento, nunca le sucedió a él o a ella, sino que le pasó a la madre, ¿no? Entonces ahí se produce ese vínculo y ahí también cargamos todo eso. De los 3 años hasta los 12, 13 años, la relación simbiótica se corta y empieza una relación con papá o con la energía masculina, que vos decís, bueno, y en estas familias monoparentales, ¿cómo se representa en la actualidad? Bueno, va a ser en ese momento donde el padre o la madre, si es monoparental, si hay uno solo, tendrá que tomar la energía masculina y demostrar lo que significa, porque la energía masculina, los otros días lo escribiste muy bien, es la estructura, es lo que te va a dar la seguridad del ser, ¿no? Entonces, de pronto, tengo todas las emociones, pero si no tengo la estructura que me da la energía paterna, y más de una vez me voy a caer frente a ciertas situaciones. Y después de los 12, 13 años, el niño o la niña vuelve de nuevo a la madre, pero ya identificando, esto es un varón, esto es una mujer. Ahí es donde se producen las grandes dudas, las grandes elecciones también de cómo me percibo yo desde lo genérico, ¿no? Cómo estoy con eso. Y antes eso directamente se ocluía, es decir, vos naciste mujer y vas a ser mujer y te vas a casar y vas a tener hijitos y vas a limpiar la cocina y vas a lavar y vos varón. Hasta actualmente algunas generaciones continúan con esos discursos. Hay nuevas generaciones que desarmaron prácticamente una estructura muy conservadora. Total. Pero también el tema es el siguiente, yo a lo que quería ir con eso. Los padres, en muchos casos, son niños cuando fueron padres nuestros, o cuando fueron padres de nuestros padres, ¿bien? Ellos no tenían la estructura del adulto, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuántas veces nuestros tíos, podemos decir, o nuestros tíos abuelos, tías abuelas, sacrificaron su lugar, mira cómo te la tiro, estuve estudiando, sacrifican su lugar para ocupar el rol de papá o el rol de mamá en la crianza de los hermanos. Y ahí ya tenemos que puede llegar a pasar que se constituye un arquetipo. ¿Y cómo se va a llamar ese arquetipo? Dime tú. No sé. El Salvador. El Salvador tiene mucho que ver con el arquetipo de Salvador, es aquel que quiere ayudar a todo el mundo, ¿no? Que quiere estar con las personas que sufren y los va a sacar y los va a sacar a flote, ¿no? Yo soy Jesús. Exacto, es casi un delirio místico. Yo vengo a salvar al mundo, ese es el Salvador. Esa es la luz, ¿no? La luz que anda por la calle y dice, ay, mira, hay un perrito, ahí lo voy a llevar, lo voy a dar a comer. Ay, mira, hay un muerto de hambre allá, le voy a llevar un plato de comida, le voy a llevar colcha. Son esas personas que vos las podés ver en grandes formaciones, en ONG, en las proteccionistas, en esas que van a los orfelinatos, como decimos, o a las casas de ancianos, y van y le leen cuentos, y están y ustedes tienen esa necesidad de colaborar, de ayudar, de dar. Y también los terapeutas. Muchas veces ofrecemos ayuda donde nadie nos pide que metamos el hocico, pero nos encanta y ahí estamos tratando de ayudar. Ese es el Salvador. El Salvador viene a salvar. Es casi místico. Está representado dentro de la creencia con el Cristo, ¿no? Con el Cristo, sí. Con Buda. Está representado con esas grandes deidades donde nosotros tenemos esa, yo vengo a salvar al mundo, ¿se entiende? Porque yo quiero salvar al otro, y si yo no salvo al otro, no lo salva nadie. Ay, eso que dijiste ahí, esa es la sombra. La luz es, ay, miren qué bien que salvo a todo el mundo. La sombra es eso, ¿eh? Si yo no te salvo a nadie. Ahí estamos, eso es una sombra. ¿Necesitas aire? Me adelanté, me parece. No, pero está muy bueno que lo digas porque sale naturalmente. Pero pasa que si no vos está querés, eso. por ejemplo,
Porque hacemos sentir al otro como un estúpido. Perdón por la definición. Pero es que no lo podés como ver. Que es incapaz Claro. de generarse el trauma. Exactamente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver que esa sombra nuestra es la que como decías recién, me produce una limitación. Pero si yo que soy tan buena, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué no quieren que esté ahí, si soy re buena? Y no, porque esta cuestión de querer salvar a todo el mundo, esta soberbia de que yo puedo, porque yo sé, porque sé qué voy a hacer con vos, porque te doy de comer, porque mira esto, porque... Bueno, esa es la parte de la sombra. La que te hace con los ojitos para arriba mientras estás hablando, como diciendo, seguí hablando, boludo. Ya está. Bueno, eso también. Bueno, hablabas de un arquetipo, ¿no? Sí. Pero hay otra de las... Mira, vamos a comenzar. En el niño hay heridas que se han estudiado, que vos entrás a Google y encontrás infinidad de heridas. Google, basta de buscar Google. Estudiemos como se tiene que estudiar. La Con los inteligencia libros. artificial, no. Te digo con el libro. Por eso yo te traje 2 libros que te cité ahí, que me encantan. ¿Cuál? ¿El de uno Jodorowsky lo es tengo. Nuestro maravilloso niño de John Bradshaw, creo que se dice así, que es de donde yo baso todo lo que es el taller del niño sano, ¿no? Sí. Y después, por supuesto, la parte arquetípica que está dado por este hermoso mazo de Carolina Miss. Hay un libro mejor. Bueno, ¿ves? Eso de que lo mío es mejor es una sombra. Yo te voy a manifestar las sombras. El de Joseph Campbell es muy bueno y salió antes que salió. Joseph Campbell tiene como base la teoría de un hermoso ejercicio que es el camino del héroe. Sí. O sea, Gilligan y Dills armaron el camino del héroe trabajando con arquetipos para poder hacer un cambio interno personal muy profundo. Eso también lo vamos a enseñar un día. Sí, el libro de Joseph Campbell, para aquellos que quieran comprarlo, se puede comprar en español y también está en audiolibro, que es bueno escuchar los audiolibros, Totalmente. Es el héroe de las 1000 máscaras. Y trabaja con los términos de máscara de Carl Jung. Por eso te decía que Gilligan hace este procedimiento que se llama el camino del héroe y de las diferentes etapas que vivís como un proceso interno para lograr una mejor versión de vos. Pero siempre sigue siendo tu ego, no es el ser. Vayamos a... Estábamos hablando del ejemplo de Luz y Sombra del Salvador. Del Salvador. Entonces, puede ser que la herida de este arquetipo, de este niño... Genere una... Sí. Genera esta cuestión traumática de que si no cuido al otro no me siento importante y yo puedo manifestar mi emoción, expresar mi emoción a través de cuidar al otro y que el otro no me vea como un soberbio, como un egoísta. ¿Puede llegar a ser el miedo de esta sombra? Claro, puede ser. Pero antes de ir al adulto, porque tenemos que tener en cuenta esto, y esto es muy importante. Bien. El niño tiene una herida, ¿sí? Esa herida llega a molestar tanto a esa criatura que termina generando una desconexión con su propio niño. Se convierte en un adulto niño, que como vos decías, quizás tiene que cuidar a sus hermanos, quizás tiene que hacer de tío, quizás tiene que hacer de un montón de cosas, tiene que salir a trabajar, porque no hay manera, no puede vivir su niñez. Entonces no puede seguir siendo niño, no puede seguir siendo una inocente criatura de Dios ahí deambulando. Entonces comienza a generar diferentes constructos, ¿sí? Diferentes egos, diferentes caretas, diferentes arquetipos. Te recuerdo que los arquetipos los tenemos todos. Jung describió 12, pero en realidad hay más de 170 arquetipos, para que se den una idea, y siguen apareciendo. Entonces, ese niño que comienza a desconectarse de ese niño y comienza a ser un adulto, ahí es donde empiezan a tapar todas las heridas. Se tapan todas las heridas. Y termino siendo un adulto que nunca fui niño. Pero ese niño que congelé en algún momento va a aparecer en mi adultez. Es lo que John Bradshaw dice, es la contaminación del niño en el adulto. Sé que suena feo y fuerte, pero es precisamente eso. Si yo no lo dejé salir en su momento, de pronto va a querer irrumpir en mi vida.
Entonces sí, hay diferentes arquetipos donde vos podés ver ese niño, Ujú. que muchos dicen, pero yo no puedo ser, parezco una cosa malcriada. Claro. Y no, es el niño que te está diciendo, mírame, quereme, amame, acá yo, mírame, estoy yo acá. Entonces se vale de diferentes recursos para que el adulto diga, ¿qué está pasando en mi vida? Entonces, el niño va a contaminar el adulto a través de diferentes situaciones, como la codependencia, por ejemplo. Y decime si no te pasó. Cuando alguien te dice, estás con alguien y te dice, ¿vamos al cine? Ay, no sé, bueno, si querés, ¿vos querés ir al cine? Sí, vamos. Bueno, vamos. ¿Y te parece si después vamos a comer? Dale, bueno, vamos a comer. Complaciente. Después vamos a ver. Bueno, y después cuando vuelve, la persona está de mal humor, no se siente bien. Dice, pero si hicimos lo que queríamos. No, yo no quería eso. La codependencia, Pero porque no sabe poner un límite. no sabe lo que quiere. Pierde la identidad y por lo tanto no sabe si lo que quiere es lo que quiere, si le gusta. Si vos a esa persona le preguntas, ¿qué color te gusta más? Te dice, y pues el negro. No, pensándolo bien, capaz que sea el amarillo. Capaz que es cuando busca una representación de la otra persona y cree que lo que la otra persona dice quizás le puede gustar, pero después se da cuenta que no. Hay una película que marca muy bien la codependencia. No sé si vieron ustedes Novia Fugitiva, y acá lo llevo al tiempo, al tiempo, donde Richard Gere descubre que ella, nada de lo que dice es lo que le gusta. ¿Cómo te gustan los huevos? Según el novio que tenía era como le gustaban los huevos, revueltos, picados, fritos, qué sé yo. Eso es codependencia. Cuando yo me escondo y digo, bueno, sí, vamos, y después vuelvo, no, la verdad que era un embole, todo mal. Y dice, pero ¿y qué pasó? Bueno, es porque la persona no puede identificarse a sí misma. ¿Por qué? Porque estuvo todo el tiempo preocupándose por los demás, entonces nunca pudo verse a sí mismo. Pará. Ese es un arquetipo también. El arquetipo invisible. No. Eso tiene que ver con una falta de identidad y ahí pones el arquetipo que más te guste para que vos zafar en ese momento. Sos el arquetipo complaciente, ¿no? Porque me dicen, vamos para allá, bueno, vamos. Pero en realidad no sé si quiero eso. Porque detrás de ese arquetipo hay un estado de codependencia. Otra cosa, por ejemplo, ¿me vas siguiendo? Una de las cosas que suele aparecer en los niños es cuando los padres le dicen, ay, mirá lo que te trajo, mirá esto mágicamente, el duende, las hadas, si hay niños, tápenle los oídos. Mirá esto, los niños empiezan a ver que viene de magia, ¿no? Ay, y somos haditas, y somos princesitas, somos, la mayoría de nosotros somos princesa Disney. Entonces nunca vino el príncipe a buscarnos, solamente a la máxima zorrilleta. Entonces el resto, ¿qué pasó? Los malcriaron a todos. Entonces esas ideas mágicas en el niño están bien, pero en el adulto empiezan a aparecer y son personas que siempre están buscando el príncipe azul, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones están buscando la mujer ideal y estamos con un pavo real de 2 metros que representa quizás físicamente lo que nos dijeron que tiene que ser, pero no tiene nada que ver con lo que realmente queremos para nuestra vida. Ay, me hace acordar, ¿sabes a qué me hace acordar esto que estás diciendo? A la canción de Arjona, Ayúdame Freud. La mujer que me constituyó mamá es de muy grande estatura, ¿no? Lo transformó en una esquizofrenia, porque solamente la tenía en la mente, no a la mujer que tenía, que era la que lo bancaba, que... No, son siempre personas ávidas de lo mágico, ¿no? Y cuando tienen algo real, que eso es cuando la mujer o el varón se da cuenta que es solo un personaje lo que es, y que detrás de ese personaje, y el que encontró es otro personaje, detrás de esa persona hay otro ser, entonces ahí aparece. Yo esto lo cuento y sin ser autorreferencial, pero fue más o menos lo que a mí me criaron para ser la nena, la princesa de la casa, y nunca jamás se me ocurrió que iba a encontrar en un porteño, porque ustedes saben que los del interior son todos porteños, los de Buenos Aires. Vos sos Córdoba del interior, diría Ulises de Gran Hermano. Exacto. Entonces, conocer a una persona de la provincia de Buenos Aires, un porteño, y mucho menos que iba a dejar mi Córdoba. Jamás. Nosotros no somos porteños, nosotros somos de Olavarría. Son bonaerenses o olavarrienses. Él se considera Olavarría. Estoy aprendiendo. Venís del tercer cordón del conurbano, a la cancha de tu hermana. Bueno, sí, chicos, pero ya hace
19 años que vivo acá. A ver, Bueno, se entiende que muchas veces estas situaciones que ocurren en nuestra infancia, voy a nombrar a alguien. Hitler. ¿Te suena? ¿Te Yo- suena Hitler? yo me enojo con Hitler, ¿sabes por qué? Y eso es lo que hizo que no termine constelaciones familiares. Caramba. Bueno, pero te voy a explicar un poquito. Porque me enojo con todos, porque todos los autores citan el ejemplo, ¿no? Cuando estudias constelaciones. Y lees distintos autores, porque lees muchos libros. Mis ancestros duelen. Ay, mis ancestros. Después hay otro libro de una escritora argentina que habla sobre los mandatos y el personaje que te comiste, que también cita lo de Hitler. Y, ¿Qué bueno, escuchaste de Hitler? no, nada. ¿Pero qué leíste en esos libros? Yo no sé, papá me mata. No podemos dar esa información, No, bueno, acá... porque si no se malinterpreta eso. No, vamos por parte. Pero el tema Hitler es si vos es planteas la- a Hitler te da miedo. ¿Por qué? Porque cuando vos estudias la historia... Estamos hablando de conductas que pasan en el niño y que contaminan al adulto, ¿sí? bien. Hitler era la representación clara de las conductas irracionales o agresivas. Ujú. ¿Por qué? Con esto no justificamos, tenemos No. que comprender e ir más allá. Por ejemplo, Hitler fue una persona que desde muy pequeño fue abusado por su padre. Abusado me refiero no en el plano sexual, sino en el plano físico. Lo golpeaba, lo maltrataba y lo demás. Porque el padre de este hombre era hijo no reconocido de un militar judío. Entonces su mayor venganza fue precisamente con ese grupo. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, teniendo en cuenta cómo contamina ese niño que fue maltratado, porque pusimos a Hitler, pero hay un montón de gente que ha sido maltratada de niño. ¿Cómo lo vas a ver en el adulto? Y lo vas a ver a través de agresiones directas, ¿sí? A través de agresiones directas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Detrás de la persona, detrás del personaje... Detrás de la hay máscara, algo. ¿qué hay? Eso. Detrás de la máscara hay un ser puro. Mira, yo te voy a decir algo. Porque, pará. Vamos a cerrar por hoy. Vamos a poner la pausa por hoy, pues ya vimos los conceptos Básicos. básicos como para ir arrancando con este viaje iniciático Muy bien. de capacitación, de tener ganas de co-crear y de tener ganas de conectarnos realmente con nosotros mismos. Dejate de pelotudear. Que no te coma la careta, la máscara. Que no te coma la máscara. Que no te come el personaje. Acá son todos narcisis. Y está bien. No, es sano. no está bien, porque no se puede trabajar en equipo con estas personas. No, pero tú No, acordate que hay una con ellos lucha, sí, ¿verdad? pero porque a él solamente lo veo los sábados, a Juanchi lo veo a la tarde nomás, la veo una vez por mes como Andrés. Pero lo importante que voy a dejar así como la pregunta. A ver, la dejamos picando. Voy a dejar la pregunta porque la hice hoy al mediodía. A Mi ver. pregunta es la siguiente. Para aquellos oyentes que se quieran sumar y tienen ganas, que nos busquen en las redes. ¿Cómo es tu Instagram, Miriam? Miri-Riv. Porque antes tenía Shanti.paz interior, pero perdí esa cuenta. Ay, me estás jodiendo porque te etiqueté en esa cuenta. Está bien, pero ya voy a poner en lo que es la imagen, porque perdí la cuenta, parece ser que no sé qué le pasó a Instagram. Ser o padecer. Sigo posteando cosas ahí, pero en realidad mi cuenta ahora es Miri-Riv. ¿Con I latina o con Y? Siempre y latina. ¿Y en ¿Cómo TikTok? se- Porque sos tiktokera también. Vos sabés, estoy... No te hagas. No, estoy aprendiendo Créetela, TikTok. dale, valorate. TikTok te pide mucho tiempo, te pide muchas cosas. Y Todo. vos viste que en estos tiempos, bueno, vos mejor que nadie sabés que en estos tiempos donde estoy con muchas cosas, Ujú. de todo te elegí a vos ese, así que... Sos más buena. sí, eso de sí. todo lo malo que había, eligió lo bueno. No, creo. no, obvio. De todo lo bueno, eligió lo malo. De toda la responsabilidad me permití jugar contigo, así ¿Viste? que... Llegó el momento de activar, querida. Exacto. Esto es muy la órbita de Saturno y un Neptuno que pasó ya por el signo de Aries, que después va a volver a Piscis, que nos está pidiendo un poco de esta fantasía de deseo. Pero la pregunta y el momento, de acá por 3 años, no van a tardar mucho
es vos. No me lo respondas al aire. Si tenés ganas lo respondés. Pero no creo que sepas. ¿Qué será? ¿Quién sos? ¿Cómo sos? Cuando nadie te mira. Ay, amo esa pregunta, la hago siempre. Me encanta. Y te la contesto. ¿Qué? Yo no soy. ¿Qué sos? Yo voy siendo. Ah, ¿vos sentís? Tengo una estructura que es la que vos ves y la que conoces. Mi marido tiene otra de mí, mis amigos tienen otra de mí, esos constructos que somos. Pero lo que soy realmente no tiene una definición. Solo se puede comprender cuando hay un despertar de conciencia absoluto y pleno. Y eso Por tiene eso, que- mientras tanto, vamos siendo la mejor versión de los arquetipos que más nos gustan o de las caretas que más nos gustan. Pero a medida que vamos despertando conciencita, hay mucha gente que queda del otro Claro, lado. porque cuando te encontrás con tu self, ya metí una cuchara. Basta de Jan. El Cuando self. metes tu self, ahí, cuando tenés un encuentro real con tu ser, te vas a dar cuenta todo lo que yo te digo, que no sos nada de todo esto. Tu chispa inicial. Exacto. Cuando encontrás el sentido que ¿para qué está? Y esa es una de las grandes frases que te voy a agradecer. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué? ¿Para qué estoy acá? No porque existo. ¿Para qué existo? ¿Para qué elegí nacer ese día, esa hora en este árbol? Y con las No, porque yo no... No, deja de meter el verso barato que te pone la ciencia. De que vos no elegís a tus padres. Sí, los elegís epigenéticamente también. Y tenés historia epigenética. Todo lo no resuelto por nuestro clan se va a repetir hasta que no lo hagamos consciente. Y lo liberemos y lo mandemos a la fuente. Exacto. A la fuente porque está transformado, porque se hizo consciente, se iluminó, se aceptó, se perdonó. Un besito, hasta luego, te honro. Y me honro a mí mismo primero. Exacto. Para honrar a los demás me tengo que honrar. Para querer a los demás me tengo que querer. Y es lo que más nos cuesta, y siempre lo digo, el autocariño, el autoamor, es lo que más cuesta. Porque siempre, lamentablemente, hay una herida en este niño al cual le dieron una carencia, tal vez por una palabra, por un abrazo no dado, por un beso no dado, por una confesión que tal vez no le creyeron, ¿no? Y le generó vergüenza a la persona que se lo contó, entonces le hace una manifestación de una palabra que genera la timidez y la vergüenza en ese niño que cuando sea adulto va a tener un gran complejo para relacionarse con los demás. Por eso una de las grandes claves, como estaba hablando Miriam al principio, es cómo fueron mis vínculos o el contexto de cómo eran los vínculos de quienes cumplieron esa función protectora de supervivencia, que me daba de comer, que me daba cariño, que me daba atención y que decía mi nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos a la institución educativa, a los 3 años o a los 2 años, nos van a llamar por nuestro nombre. Pero nosotros pensamos que todos somos iguales. No. Ahí empezamos a conocer los límites, esos límites que tal vez los conocemos con papá. ¿Por qué? Porque papá pone una distancia entre vos, yo, mamá, ese Edipo, diría Freud, ¿no? Y las instituciones nos vienen a marcar esos límites. Que esos límites actualmente se van a reestructurar, se van a cambiar, se van a modificar, porque tenemos que animarnos a dar ese salto y salir de esta cajita de cristal en la que estamos, en la que nos criaron, en la que yo tengo que hacer lo que dijo mi abuela, no, porque mi mamá me pidió que haga esto, me casé con este porque mi mamá me pidió. Pero yo no estaba enamorado de eso. Entonces me acostumbré por rescatar el clan y no repetir el patrón de pobreza, que puede ser pobreza económica, pobreza emocional, que heredamos en este inconsciente colectivo social, inconsciente colectivo del árbol. ¿Qué es lo que más se representa en nuestro árbol? Y esto lo vamos a ir trabajando todos los días miércoles, porque vamos a ir hablando de un montón de temas, pero el tema, el de este mes de mayo, que está prácticamente a terminar, va a ser distintos tips de conectar con las heridas del niño interior. Exacto. Y seguramente para el mes de junio se viene un súper mega taller de conectarnos con nuestro niño interior para sanarlo. Ya te di una responsabilidad. ¿Junio o julio? Yo lo hice.
Sí, total, no tengo nada que hacer. Lo hice en uno Además de dirigir una escuela con 600 cursos. Lo hacemos. Yo te ayudo. Bueno, dale. Yo te ayudo y lo hacemos. ¿Por qué? A veces nosotros pensamos que nos va a costar un huevo. Sí, nos va a recontra costar porque tenemos que salir de lo mental para poder conectarnos más con la energía interior, más con lo que siento. No es que sí o sí tenés que visualizar, tenés que sentir ese flashback de recuerdos que se viene, que se manifiesta, que va a ser lo que él te va a estar pidiendo. Yo debo hacer una confesión acá. Sí, ya sé que soy Balinardi, pero no importa. Por ejemplo, algo que me cambia así como el ánimo es ponerme a bailar. No voy a decir la canción porque si nadie... Pero ya la sabés. Sí, no es la del Chupete, no. Y la de Flavia Palmiro tampoco. La de Nubeluz. La canción de Nubeluz. O la canción... hay una canción de Yuya también que... fíjate que creo que está, Samuel, estamos para cerrar. Luna de Cristal son canciones que me conectan con esa energía de niño que tengo adentro, que salta, que baila, que dice, yo ya sé brillar. ¿Bien? Ese es el tema. Nosotros tenemos que brillar por nuestra propia luz y por nuestra propia esencia, no esperando que el otro me haga brillar. Porque si brillamos con una luz prestada, seríamos una luna, seríamos un satélite. Que necesito... o estar del lado de la víctima o de un vampiro energético que necesito esa luz para consumir y no puedo generar mi propia luz. Me encantó. Muy bien, ese. Ahora lo tenemos que llevar a la vida práctica. Bueno, vos también. Chicos, gracias y vamos a hacer una tanda y cerramos con Yuya.